de uniones roblonadas bajo carga axial directa. Hoy vamos a continuar con una aplicación numérica de este ejercicio. Y la aplicación es la siguiente. Ahí tenemos la aplicación. La aplicación es I15 y dice I1-raya. En la unión de tres placas de B30 centímetros de ancho, espesor T1 2 centímetros, T2 1.2 centímetros, realizada con tres roblones de diámetro 2,5 centímetros, determinar los esfuerzos unitarios nominales a los que está sometida cuando la fuerza externa que debe soportar la unión está aplicada en forma axial y es de 45.000 kilogramos. En la solución del problema nosotros debemos leer con calma, entendiendo el problema, y generar este esquema. En este caso está el esquema de la unión, no hay necesidad. Una vez que tenemos el esquema, procedemos a determinar los esfuerzos. Cuando habíamos analizado las uniones roblonadas bajo carga axial directa, habíamos identificado y determinado las ecuaciones de tres tipos de esfuerzos que deberíamos determinar en este tipo de uniones. Los esfuerzos de tensión, de apoyo y de corte. Entonces vamos a empezar viendo el esfuerzo unitario nominal de tensión. El esfuerzo de tensión se identifica con la letra sigma sub t, como está aquí, y se sucede normalmente, o ocurre, entre cuando las placas llegan a romperse por insuficiencia de calidad o de sección. En el problema que estamos analizando, hay tres placas, 1, 2 y 3. Dos son del mismo espesor y uno de espesor diferente. Como para el esfuerzo es determinante el espesor, los de igual espesor van a tener el mismo comportamiento. Por tanto, debemos hacer al menos el de espesor T1 y el espesor 1 de los de espesor T2, para ver a qué esfuerzo trabaja la placa de espesor T2 y a qué esfuerzo está trabajando la placa de espesor T1. Entonces, vamos a empezar con la placa de espesor T2. La placa de espesor T2 es la placa más delgada de las dos o las tres. Y la probabilidad de rotura de la placa es en esta línea. Hay una línea de roblones, aquí vemos. Entonces, cuando nosotros hemos elaborado las perforaciones para colocar los vástagos o los roblones para generar la unión, hemos debilitado en esta línea la placa. Por tanto, la probabilidad de rotura de las placas o de las placas es en esta línea donde hemos generado este debilitamiento. Hemos disminuido
el área que va a soportar la sección de las placas a tensión. Entonces, analizaremos en esta línea tanto la placa de espesor T2 como la placa de espesor T1. Entonces, en la placa de espesor T2, en esa línea, la probabilidad de rotura, aquí donde hemos debilitado, este ancho B hemos disminuido a través de estas perforaciones que hemos hecho, 3 perforaciones, y por tanto la parte que va a soportar esa carga tensión en las placas va a ser esta que queda íntegra menos las perforaciones, B menos las perforaciones. En el análisis habíamos visto también que el desarrollo o la formulación matemática para la tensión en las placas era igual, esfuerzo de tensión en la placa adecuando para este elemento de espesor T2 es igual a la carga que incide sobre esa placa dividida sobre el área que se opone a esta carga para generar el esfuerzo. Eso quiere decir el espesor de la placa que multiplica a la longitud que ha quedado del ancho de placa una vez restada los diámetros de los pasadores más sus holguras. Entonces decimos T que multiplica al ancho de placa, este ancho, menos estas 3 perforaciones. Cuando las perforaciones o los diámetros de los conectores son de diferente dimensión, lo que hacemos es sumar estas longitudes del diámetro del pasador más la holgura, es 0,32, es la holgura total que se le da uno por efecto necesario para que pueda caber el vástago y el otro por efecto de construcción. En ambos casos, la holgura es 1/16 de pulgada, sumado nos da 1/8 de pulgada. 1/8 de pulgada en centímetros nos da 0,32 centímetros. Entonces debemos sumarle a este diámetro para que la perforación en realidad tenga este diámetro. Diámetro del roblón más 0,32 de holgura. Restado de este valor y multiplicado por T nos da estas áreas que se oponen a la falla por tensión. Entonces, reemplazando valores. El esfuerzo de tensión en la placa de espesor T2, la carga que incide aquí es la mitad de la carga total que incide en la unión. La carga total es P, es de 45.000 kilogramos. La mitad es 22.500. Aquí le vamos a aplicar 22.500 kilogramos dividido entre la placa de espesor T2. El espesor T2 es de 1.2 centímetros, que multiplica a 30, que es el ancho, menos este número. Como los diámetros son iguales, le cambiamos esta sumatoria por el número de roblones. Los roblones son 1, 2, 3. 3 que multiplica al diámetro del roblón más la holgura. 2.5 más 3. Y todo eso hacemos operaciones y dice que el esfuerzo resultante en la placa de espesor T2 o en las placas de espesor T2 es de 870,47 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Dice que estas placas de espesor T2 en este arreglo y bajo esa influencia de cargas, dice que está soportando un esfuerzo de tensión de 870,47 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ya tenemos el esfuerzo de trabajo de las placas T2. Pasamos a determinar en la placa de espesor T1 en esta. La fórmula es la misma, solo hay que adecuar a las dimensiones y la carga que recibe esta placa. Entonces digo,
Esfuerzo de tensión en la placa de espesor T1 va a ser igual a la carga que recibe esta placa, carga en la placa T1, dividido sobre el espesor de esta placa, que multiplica AB menos número de roblones por la sumatoria de lo que es el diámetro de los roblones más 0,32. Reemplazamos a la placa de espesor T1, incide una carga de P. P tiene un valor de 45.000. Entonces aquí digo 45.000 kilogramos dividido, el espesor es de 2 centímetros, que multiplica a 30 menos el número de roblones, 1, 2, 3 roblones, por la sumatoria del diámetro del roblón, 2.5 más 0,32. Haciendo operaciones nos da un valor de 1044,57 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esto nos dice que la placa de espesor T2 en este arreglo de unión está trabajando a un esfuerzo de tensión de 1044,57 kilogramos. Pasamos a determinar el esfuerzo de corte. El esfuerzo unitario nominal de corte es identificado con la letra tau, y se sucede por cortadura de los vástagos de los conectores o roblones. La probabilidad de falla en una vista lateral, aquí está en planta la unión y aquí en una vista lateral. Cuando le aplicamos las cargas, estas jalan a este lado, este otro lado, y entonces por efecto de estas fuerzas van a cortarse o van a intentar cortarse a través de esta línea, en esta parte y en esta otra parte. A esto se llama planos de corte. Entonces aquí está marcado un plano, dos planos de corte. Se los identifica con la letra NP. Si fuera insuficiente la cantidad de roblones y sus diámetros en la calidad que hemos colocado, podrían cortarse así, irse la placa con el vástago que está en la parte de esta placa y las otras con los correspondientes restos del roblón. Entonces, en estas condiciones decimos que el corte va a ser igual a la carga que incide. Para generar este corte, actúa toda la carga en la unión P, la carga P, sobre el número de planos de corte, 1, 2, por la sumatoria de las áreas de las secciones transversales de los vástagos del roblón, por estas áreas. Entonces, en esta ecuación podemos reemplazar esta sumatoria por número de roblones, puesto que los diámetros son iguales. Al ser los diámetros iguales, calculamos el área de una sección del vástago del roblón y lo multiplicamos por 3, es exactamente igual que sumarlos. Y le multiplicamos eso por el número de planos, 2. Entonces aquí va a ser 45.000, esto es 2, aquí 3, por pi por 2.5 al cuadrado sobre 4. Haciendo operaciones nos va a dar el valor de 1528,01 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esto nos dice que los roblones están soportando un esfuerzo de corte de 1528,01 kilogramos sobre centímetro cuadrado en este arreglo. Entonces nos quedan los esfuerzos unitarios nominales de aplastamiento o apoyo y vamos a determinarlos.
Esfuerzo unitario nominal de apoyo. Se identifica con la letra sigma sub B y este esfuerzo se da en las placas y los vástagos de los conectores. Al haber tres placas, dos del mismo espesor y uno diferente, significa que debemos analizar para cada placa y el elemento conector correspondiente que entra en apoyo en esta placa. Entonces vamos a empezar haciendo para la placa de espesor T1. La placa de espesor T1, aquí nos vamos a venir al enunciado, es este. Entonces vamos a hacer el efecto de apoyo entre el vástago en esta parte posterior, ¿no?, y este espesor de placa. El espesor de T1 es 2 y procedemos a plantear el problema. Espesor T1. Esfuerzo de apoyo en la placa de espesor T1 y los conectores que entran en contacto en esta parte de la placa. Eso es igual a la carga que recibe esta placa, en kilogramos, sobre la sumatoria de las áreas nominales de contacto. ¿Qué son las áreas nominales de contacto? Son las áreas que determinamos a partir de identificar el diámetro del roblón, no el semiperímetro, sino el diámetro, y multiplicarlo por el espesor de la placa con la que está apoyando. Entonces eso digo, diámetro del roblón por el espesor de la placa. Como está haciendo la placa de espesor T1, este será el espesor T1. Y sumamos esta área nominal más esta área nominal y más esta área nominal. Como los diámetros son iguales, esta área nominal, esta y esta son iguales. Entonces puedo aquí reemplazar por 3 y multiplicar el diámetro por el espesor de la placa. Para este caso, la carga en el elemento de espesor T1 incide la carga P, que es igual a 45.000, aquí pongo 45.000. Y en la parte inferior, aquí pongo número de roblones, 3, diámetro de los roblones, 2.5, espesor de la placa, 2. Hago operaciones aritméticas y me sale 3.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esto me dice que la placa de espesor T1 está trabajando y los roblones que entran en contacto con esta parte de la placa están soportando un esfuerzo de apoyo o aplastamiento de 3.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ya obtenido el esfuerzo de apoyo en la placa de espesor T1, pasamos a determinar el esfuerzo de apoyo en la placa de espesor T2. Esfuerzo de apoyo en la placa de espesor T2. La carga que incide sobre la placa de espesor T2, el diámetro del roblón en el área nominal multiplicado por el espesor de la placa en la que estamos queriendo determinar. Vemos que la placa de espesor T2 es esta. La carga es P medios, la que actúa sobre este elemento. Entonces decimos, como la carga es 45.000, la mitad es 22.500, aquí pones 22.500, número de roblones 3, diámetro 2.5 de los roblones y el espesor de la placa 1.2. Hacemos las operaciones aritméticas y tenemos que el esfuerzo en la placa de espesor T1 y los conectores, los vástagos de los conectores que entran en contacto con esta placa, están
soportando esfuerzos de apoyo de 2.500 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y de esta forma hemos determinado los esfuerzos nominales de trabajo de este arreglo, de los elementos que conforman este arreglo de unión, tanto a tensión, corte como a apoyo. Si hay alguna cosa hasta aquí me dicen, si no continuamos con nuestro tema. Dentro de la clasificación que hicimos de los elementos de unión o de las uniones roblonadas, por el tipo de carga y su posición de esta respecto al conjunto de conectores, habíamos clasificado en uniones a carga axial directa, que ya hemos hecho. Acabamos de concluir con el ejercicio de aplicación. Habíamos dicho que también se clasifican por esta condición en conexiones a momento puro o conexiones a cortante, que es el que vamos a hacer hoy, y también habíamos dicho que se podían dar el caso de conexiones a cargas excéntricas. Entonces vamos a empezar con las conexiones a momento puro. Para eso voy a referirme a esta gráfica que está elaborada en la unión traslapada de dos elementos placa, la placa vertical y la placa horizontal, que entran en traslape en esta parte, y en esa parte están sujetas mediante roblones, 4 roblones, para generar la unión, y sometidas a la acción de un par. Para generar el momento, la única manera es a través de un par. ¿Qué es un par? Un par está compuesto de dos fuerzas de la misma magnitud, misma dirección, sentidos contrarios. Estos, cuando le aplicamos sumatoria de momentos o sumatoria de fuerzas verticales en este punto, nos va a dar 0, porque son fuerzas de la misma magnitud, misma dirección, sentidos contrarios. Entonces una va a ser menos, la otra más, y se va a hacer igual a 0. No hay fuerzas, pero sí el par genera un momento. Este momento intenta hacer girar a esta placa horizontal respecto a esta placa vertical. Una vez determinado el centroide, coloco los ejes centroidales de referencia, X y veo, exagerando naturalmente, que este efecto del momento generará una pequeña rotación del elemento vertical, aproximadamente tomando la posición de la línea discontinua en verde. Lo mismo, los roblones habrán desplazado cierta cantidad. Fruto, no los roblones, sino la perforación mostrará el ensanchamiento que ha sufrido como consecuencia de esa rotación. Si es referido a este eje, a la distancia R cualquiera, voy a ver que este eje se habrá desplazado, habrá girado una cantidad, un ángulo de θ, ¿no? Que es provocado por la acción de este momento que trata de torcerlo, de cortar los vástagos de los conectores. En este proceso de rotación también vemos que se desplaza una cierta cantidad. Este desplazamiento, este pedazo de arco, es igual a R, suponiendo que R es hasta este punto, por este ángulo. Es el desplazamiento de este punto antes de la rotación hasta después de la rotación que se ha desplazado esta cantidad. Si fruto de esta aplicación del momento, las reacciones que aparecen en los roblones las denomino con R segunda, aquí,
en este roblón, R segunda, R segunda, R segunda, R segunda. Si es el roblón 1, será R segunda 1. Si es el roblón 2, será R segunda 2. Si es el roblón 3, será R segunda 3. Si es el roblón 4, R segunda 4. Estas son las reacciones que provoca la acción del momento, ¿no? En los vástagos de los roblones. Si esta es la reacción que me provoca en los vástagos, el esfuerzo en estos vástagos al que está trabajando podría decir que es igual a esta reacción dividido entre el área de este elemento. Entonces, R segunda sobre A igual esfuerzo en el roblón, es de cortadura, esfuerzo cortante. Una vez que conozco el esfuerzo cortante y conozco el momento que ha generado, que es fruto del desplazamiento que provoca este momento, un R de teta, podría generar una proporción. Puedo decir que este esfuerzo es directamente proporcional al desplazamiento que sufre cada elemento. Directamente. Y eso plasmó en esta proporción. Esfuerzo de corte proporcional al desplazamiento en cada elemento. Una vez que le hemos aplicado el momento, este par a este problema, ese par, ese momento va a ser constante. No vamos a modificar para ese problema. Por tanto, el giro que ha hecho y el desplazamiento que hacen son constantes. Entonces, si digo que este giro es igual a K, a una constante, esta proporción podría convertirlo en una igualdad y podría decir que el esfuerzo de corte es igual a R por K, que estoy reemplazando. Tengo una igualdad. En esta igualdad despejo la reacción en el roblón, R, y será igual a RK por R por A. Ecuación que me permite determinar la reacción en cada roblón. Pero, esta ecuación tiene dificultad porque el cuantificar esta constante, que es el d-θ, tiene muchas complicaciones. Por tanto, lo que puedo hacer es analizar el comportamiento, plantear el equilibrio de momentos y a partir de eso encontrar valor de K y reemplazar en esta ecuación y de esta forma determinar la reacción R segunda en cada roblón. Para eso digo, la sumatoria de momentos en este punto va a ser igual a 0. Entonces, el momento hace esta operación, más M, menos, supongamos 1, 2, 3, 4, menos, esto hace girar este lado, menos R1 por R segunda 1, menos R minúscula segunda, R minúscula sub 2 por R segunda sub 2 mayúscula, menos R3 por R mayúscula segunda 3, menos R3 por R segunda 3 igual a 0. De esa igualdad despejo el momento y será igual M a la sumatoria de los momentos que me generan cada uno de estos roblones. Ahí está. M igual a la sumatoria de las reacciones en cada roblón por sus radios correspondientes. Como por otra parte conozco que R es igual a K por R por A, de esta ecuación, ¿no? Y esta, despejo el valor de K. Primero la reemplazo esta R aquí. En el momento reemplazo K por R por A aquí. Y se convierte en esta ecuación. De esta ecuación despejo K, saco factor común, le saco fuera de
La sumatoria, como es una constante, es lo mismo que esté afuera, adentro, en este caso. K afuera y K va a ser igual a M sobre sumatoria de A por R al cuadrado. Aquí tengo. Ya tengo el valor de K en términos totalmente cuantificables. Del momento, de las áreas de las secciones transversales de los vástagos por sus radios al cuadrado de cada uno de los elementos. Entonces, reemplazo este factor K en esta ecuación. Digo, R segunda va a ser igual a M sobre sumatoria de A por R al cuadrado y por R y por A. Y tengo la ecuación final, que me permite determinar la reacción en los roblones por efecto de la aplicación del momento puro en la unión. De esta forma, hemos determinado la reacción correspondiente. Si hay alguna duda, algo que no esté claro, me dicen. Si no, proseguimos con el caso de las cargas excéntricas. Al parecer todo está comprendido, no son problemas complicados. Entonces pasamos a las uniones con cargas excéntricas. Para eso voy a partir de esta gráfica en la que estoy planteando un problema de unión bajo carga excéntrica. Tengo la unión de la placa A y la placa B con 4 elementos conectores A, B, C, D y una carga aplicada en este punto, formando un ángulo alfa entre el eje horizontal y la carga P. Si proyecto o prolongo la línea de acción de la carga P, veo que no pasa por el centroide, pasa a una distancia del centroide, lo que me dice que esta carga evidentemente es una carga excéntrica. Para analizar este tipo de problemas, nosotros podemos un poco recordar todo lo que hemos hecho anteriormente y podemos ver que hemos aprendido ya a hacer el análisis de uniones roblonadas bajo carga axial directa y uniones roblonadas bajo momento puro. Si yo planteo en este problema un sistema equivalente a este, podría resultarme la siguiente figura. Para eso, para plantear un sistema equivalente, voy a trasladar esta carga aquí al centroide. Cuando trasladas una carga de un punto a otro en forma paralela, trasladas la carga con todas sus características más el efecto del par que queda de este traslado o el efecto de la excentricidad. Entonces traslado aquí y esto en esta posición generaba un momento, P por E. Entonces traslado esto, aquí voy a representar la carga P de aquí, le traigo aquí, y este efecto de la excentricidad M. Estos dos sistemas son equivalentes, hacen absolutamente igual, lo mismo. Por otra parte, este sistema que es equivalente a este primer problema de planteado, puedo plantear otro sistema compuesto de dos problemas simples, aplicándole primero la fuerza y luego el momento. Entonces digo que esto va a ser equivalente a otros dos problemas simples, a un problema del arreglo geométrico con la carga P. Ahí está, con la carga P. Y sus reacciones que provoca esta carga P. Como esta carga P pasa por el centroide, las reacciones en los roblones son de la misma dirección, sentido contrario, y proporcionales a las áreas de cada roblón.
más un otro problema en el que voy a considerar el momento. Entonces aquí planteo, le aplico el momento. Este momento va a intentar hacer girar esto así, y es exactamente igual que el caso del momento puro, solo hay momento. Por tanto, las reacciones habrán en A, perpendicular a su radio, en B, perpendicular a su radio, en C, perpendicular a su radio, en D, perpendicular a su radio. A eso les hemos llamado R segundas. Este es un sistema de dos problemas simples y es equivalente a este problema. A este, como este es a este equivalente, entonces esto también es equivalente a esto. Planteado de esta forma, esta técnica de discretización del problema complejo en dos problemas simples para generar la equivalente, un sistema equivalente, nos permite ver que este es exactamente el caso de las uniones a carga axial directa, pasa por centroide. Por tanto, estas reacciones van a ser igual, R' en A ha de ser igual a esta carga multiplicada por el área de este elemento y dividida sobre la sumatoria de todas las áreas, de A, B, C y D. Lo mismo para B, la reacción en B' será igual a esta carga dividido por la sumatoria de las áreas de A, B, C, D y multiplicado por el área de B. Como los diámetros son iguales, podía simplificar esta ecuación y decir que la carga, porque área A, área B, área C, área D, han de ser iguales si los diámetros son iguales. Consecuentemente, puedo decir que la reacción debido a esta carga axial va a ser igual a esta carga dividida entre el número de rodlones, entre 4. Y esa será la reacción en el caso de que sean áreas diámetros iguales de rodlones. Más el caso del momento. En el caso del momento hemos encontrado una ecuación que dice que la reacción segunda debido al momento puro en cualquier elemento es igual al momento por su radio, si estoy encontrando aquí, será este R segunda a este momento por este radio, RA, y sobre la sumatoria de los radios al cuadrado, radio al cuadrado A más radio cuadrado B, más radio cuadrado C, más radio cuadrado D. ¿Ah? Y de esa forma hemos encontrado los valores de las reacciones en este problema discretizado en dos problemas simples, en esta aplicación de los equivalentes. Una vez que tengo estas ecuaciones, estos valores de estas reacciones, ¿qué tengo que hacer para encontrar la reacción en cada roblón? Lo que tengo que hacer es componer estas reacciones en el elemento A. Agarro y coloco en el elemento A la reacción en A y debido a la carga P y la reacción debido al momento A. Estas dos fuerzas las compongo y saco la resultante de fuerzas. Cualquier método que ustedes conozcan, el que mejor maneje. Una forma simple es descomponer esta fuerza en sus componentes en la dirección horizontal, R' a X, R' a Y. Igual esto, R segunda a X, R segunda a Y. Luego se saca la resultante en dirección X, digo, más R' a X, menos R segunda a X, me da la resultante en X. El mayor de estos va a determinar si va así o va así. Igual en la parte vertical, digo, R, la resultante en R a Y, en esta A, Y va a ser igual a esta R' a Y más y más R segunda a
Y. Nos va a salir en este sentido. Una vez que tenemos en dirección de las X, le aplico Pitágoras, composición de fuerzas o vectores, y encuentro la resultante. Digo que el R en A, la resultante de fuerza en A, va a ser igual a la raíz cuadrada de R a X al cuadrado más R a Y al cuadrado. Y de esa forma he encontrado la resultante en A. Aquí está desarrollado eso. La reacción R' debido a la carga axial. Si estoy en el elemento 1, es la carga por A1 sobre la sumatoria de todas las áreas de las secciones transversales de los rolones. Para áreas iguales, con esta se simplifica y es por P sobre el número de rolones. Puedo descomponer estas fuerzas. Si quiero, la descompongo la fuerza y luego encuentro estas R's, o de esta, generando el ángulo correspondiente, determino descomponer las direcciones X' o R'X y R'Y. Debido al momento, esta es la ecuación que teníamos. R segunda en el elemento, si es en el A, será A. Este P por E es el momento. Este será R sub A. Este será A sub A. Y esta será la sumatoria por los radios al cuadrado de todos los 4 elementos. Y de esa forma he encontrado esta cantidad. Tenemos determinado. Para la determinación del momento, podemos ver aquí, momento en este punto. Momento en este punto va a ser igual a esta fuerza multiplicado por este brazo, en este sentido, más P por E. Una forma. Otra forma es que descomponga esta fuerza en PY, en PX, y determina estas distancias, XP y YP. Entonces, si hago con estas descompuestas, voy a ver que el momento aquí va a ser esta fuercita, va a intentar girar así, menos PX por Y sub P. Luego esta otra, que es vertical, va a intentar hacer girar así, más PY por XP. Y tengo el momento, una forma. La otra, P por E, en este sentido. En cualquier caso, determino simplemente descomponiendo las fuerzas y encontrando estas distancias, que no es nada complicado. Puedo referir al punto de origen con el que determino el centroide y determino esta distancia. Le resto de ahí el UG y tengo la distancia UX. A la vertical lo mismo. Determino esta distancia, esta altura, del origen de los ejes referenciales y le resto el BG y tengo el YP. Para la parte de determinación de la excentricidad, si ya conozco el momento es a P por E. Digo, este momento encontrado con esa descompuesta va a ser igual a P por E. De ahí despejo E y será a M sobre P igual a la excentricidad. Otra forma. Otra forma es aplicarle conocimientos tanto vectoriales o de la geometría analítica. En el caso de la geometría analítica, hay una fórmula, esta, que dice, es la distancia de un punto a una recta en forma perpendicular. ¿Le aplico eso? Esta es una ecuación que se genera con la recta que genera la carga. Esta es la ecuación de una recta. Conocemos el punto de aplicación de carga, entonces podemos decir que sus coordenadas de esa carga son YP y XP. Y las del centroide de conectores BG y UG. M es la pendiente de la carga. Entonces reemplazo aquí el punto de aplicación de la carga, las coordenadas del punto de aplicación de la carga, y genero esta ecuación. Luego los coeficientes de
de UG y BG, para el denominador los elevo al cuadrado, le sumo y le saco su raíz. Planteo aquí y de aquí despejo y saco el valor de la excentricidad. Otra forma simple. Geometría analítica. Otra forma, si conozco las coordenadas de este punto y puedo determinar las coordenadas de este punto, esto es la magnitud del vector desplazamiento desde aquí hasta aquí, vectorialmente. También se puede encontrar. También se puede encontrar por relación de triángulos. Ustedes hacen su gráfico a escala, ven cómo se va a comportar y relacionan, determinan esta distancia, luego esta con esta, el ángulo correspondiente, relacionan los triángulos, también hay otra forma. Y debe haber más formas, n formas. Entonces, ustedes deberán elegir con cuál sistema van a determinar esas operaciones auxiliares que son necesarias para encontrar los valores correspondientes en esta metodología de solución. Si hay alguna duda, algo que quieran comentar, preguntar, sugerir, adelante. Mientras piensen, yo voy a enlistarlos. Ya están enlistados. ¿Algo que quieran preguntar, comentar? Nada. Son problemas bien simples. Está perfectamente entendido. Entonces procedemos a hacer una aplicación numérica. Para eso voy a buscar un ejercicio para plantearles. Aquí, el primero que encontremos, este. Ahí está. Aplicación de unión roblonada bajo carga excéntrica. Entonces aquí tengo el problema, dice, en la unión roblonada, figura RCE1, esta figura, cuando el diámetro de los roblones es de solo 8 centímetros, A vale 2,5, B, estas distancias 7,5, C, esta distancia, 30 centímetros, HP, la horizontal de la pendiente de la carga, 7, BP, 5, referidos a los ejes X y Y, horizontal y vertical, esfuerzos de tensión, 2.800 kilogramos sobre centímetro, esfuerzos de corte, 1.500 kilogramos centímetro cuadrado, de apoyo, sigma B igual 2.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Determine la carga máxima que puede soportar la unión. Dice en este arreglo, cuando nos dan la geometría de todo el arreglo, nos dan la calidad de los materiales empleados en esta unión, la posición del punto de aplicación de carga y su pendiente, y nos preguntan hasta qué valor de P puede soportar este arreglo de unión. Entonces,
Lo que hacemos es en la solución, primero determinar el centroide de conectores. Para eso vamos a utilizar unos ejes referenciales. Es bueno en la determinación del centroide colocar los ejes referenciales en realidad para todo el proceso de análisis, de tal manera que todo el problema quede siempre en un solo cuadrante, preferentemente el primero. Entonces, con ese criterio, voy a colocar los ejes referenciales en este punto en el origen. Este va a ser el eje U referencial y este va a ser el eje B vertical. Entonces, sobre esta base, determino la posición del centroide. Ustedes, por los conocimientos acumulados, saben que el centroide en figuras compuestas de figuras planas simples es igual en U, en la parte horizontal, la posición del centroide es igual, UG le llamamos, va a ser igual al área del primer elemento multiplicado por su distancia en U a ese elemento, más el área del segundo elemento multiplicado por su distancia del eje vertical a ese punto de referencia, más el área 3 por su distancia horizontal a ese punto, más el área 4 por esta distancia, y dividida sobre la sumatoria de todas las áreas que conforman los roblones en la unión. Cuando los diámetros son iguales, las áreas son iguales de todos. Por tanto, el área en la parte superior y el área de abajo se van a simplificar. Y el problema en la determinación podría quedar las sumatorias de las distancias horizontales a cada elemento sobre el número de roblones. Cualquiera, si quieren esa o por integrales, como deseen, le aplican y determinan. Nosotros vamos a aplicarle este sistema. Aquí su distancia al centroide, hemos colocado los ejes referenciales, aquí están, horizontal, el vertical. Entonces, si supongo que aquí está el centroide, esta distancia UG es igual a la sumatoria de áreas por US sobre sumatoria de áreas. Si los diámetros son iguales, esta área y esta son iguales. Esta se va a simplificar con esta. Y esta sumatoria le reemplazamos por el número de roblones. Entonces será sumatoria de U sobre número de roblones. Le aplicamos esta distancia, más esta distancia, más esta, más esta, más esta, más esta, más esta, más esta y más esta. Es la sumatoria de U. Sobre número de roblones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sobre 9. Eso dice que nos da 20,83 centímetros. Ya sabemos la distancia horizontal a la que se encuentra el centroide. Para la distancia vertical de aquí hacia arriba. Supongamos esta distancia. De forma similar planteamos BG va a ser igual a la sumatoria de áreas por B sobre la sumatoria de áreas. Áreas con diámetros iguales, supongamos, en este caso sí, se simplifican las áreas y va a ser sumatoria de B sobre número de roblones. Entonces aquí, B1 más B2 más B3 más B4 más B5 más B6 más B7 más B8 más B9. Tengo la sumatoria de verticales. Sobre 9. Y me da, dice este valor. Vayan verificando. Dice que la posición del centroide en vertical está en 17,5. Entonces agarro estos, tomo una escala referencial a la que he hecho esta gráfica y a partir de este eje vertical le mido los 20,83. Y a partir de este eje horizontal le mido los 17,75. Y ese punto es el centroide. Una vez que he determinado el centroide, le coloco los ejes centroidales X y Y a través de ese centroide.
Y entonces, a partir de eso, puedo determinar los radios de cada uno de los conectores. Puedo determinar la excentricidad, ¿no? Todos los elementos que voy a necesitar para determinar los esfuerzos. Inicialmente podría hasta plantear el sistema equivalente. Traslado esta fuerza en forma paralela de aquí a aquí, es la fuerza, más el efecto del momento que hace esta operación por esta excentricidad. Sistema equivalente. En ese, debido a estas cargas, determino sus reacciones en los elementos. Si la fuerza de afuera, externa, intenta llevárselo a este elemento respecto a este otro, a este lado, estos roblones se van a oponer en la misma dirección, pero en sentido contrario, en cada conectorcito, debido a la carga P. Misma dirección, sentido contrario. Como los diámetros son iguales, todos estos van a tener el mismo valor, mismo magnitud, P dividido entre 9. Ya tenemos eso. Para los primas, lo mismo aquí. Determino sus reacciones y digo que va a ser igual este momento por los radios para este elemento, el R segunda del centroide de su radio. El momento hace así, aquí va a ser contrario, la que soporte, perpendicular a ese radio, R segunda prima 1, al ser igual a este momento por este R1 y sobre la sumatoria de los R's al cuadrado de todos. Y eso hago para todos. Y de esa forma encuentro las R segundas. Aquí vamos a mostrar. Ahí está el centroide colocado, los ejes referenciales X, y los radios correspondientes a partir de este centroide al elemento 1, al elemento 2, al elemento 3, al 4, al 5, al 6, al 7, al 8, al 9. Esos radios, R1, conozco la posición de este elemento y conozco la posición de esto, entonces le puedo aplicar un poco de Pitágoras o un poco de vectorial, asimilando al comportamiento de esto, y puedo decir que esta R1 es igual a la raíz cuadrada de su componente en U de este elemento, estoy refiriendo a este punto todo, pues a estito, ¿eh? Menos esta distancia UG al cuadrado, más esta distancia B1 de este eje horizontal aquí, B1, y menos esta distancia BG al cuadrado. Y eso le aplicó casi en forma mecánica para todos los elementos. Naturalmente, incorporando la posición de cada roblón en cada R. Para este R2, naturalmente la raíz cuadrada igual a esta distancia U sub 2 menos U sub G al cuadrado más esta B2 menos BG al cuadrado, ¿no? Y eso adecuo para cada uno. Facilito, simplecito. Y entonces con eso hago operaciones y determino los radios correspondientes. R1, R2, R3, R4, R5, R6, 7, 8, 9. Y ahí están los valores. Verifiquen y me dicen si están bien o hay errores. Hasta R9. También vamos a necesitar la sumatoria de radios al cuadrado. Entonces digo, sumatoria de radios al cuadrado ha de ser igual a R1 al cuadrado, esto, 2368 cuadrado, más 1532 cuadrado, más 19 cuadrado, más 859, 8 cuadrado, más, hasta llegar a este último elemento, más 19 al cuadrado. Y eso nos da esta cantidad, 2599,55. Ya tengo los radios. Procedo a determinar la excentricidad. Aquí estamos haciendo con
la ecuación de la, generada en geometría analítica. Digo, YP, esto ya está adecuado, ¿no? Es la ecuación de una recta. YP menos BG igual a M que multiplica XP menos UG. YP y XP son las coordenadas del punto P. Voy aquí y determino este punto. Todo voy a referir a este punto. Entonces, porque estoy haciendo todo con respecto a este origen de ejes referenciales que he tomado. Entonces digo, aquí esta distancia es igual a más B, más B, más B, más B, más A. Hasta aquí. Más C es la posición de este punto respecto al eje vertical. Con respecto al eje horizontal, a este va a ser A más B, más B, más B, más B, más A. Y tengo la posición. Entonces están referidos a este punto. Todo debo referir al mismo punto si quiero aplicarle este sistema de coordenadas. Entonces digo, la carga P está aplicada en UP y BP, encontrados como les hemos indicado. Entonces, estos valores reemplazo en esta ecuación. En esta ecuación. Su valor de YP y XP, que aquí le he llamado UP y UP sería esto y BP sería esto. Estas representan el BG y el UG, las coordenadas del centroide, de donde vamos a encontrar. Esta M es la tangente del ángulo que forma la carga. Entonces voy aquí y determino uno de estos angulitos, por ejemplo este. Digo, arco tangente de este ángulo va a ser ABP sobre HP. Ese ángulo es este. Entonces saco su tangente de esto. Debo tener cuidado con el signo, cómo va comportándose. Y le reemplazo en esta ecuación. Y con eso armo esta ecuación. Me va a dar un número aquí por UG más un número por BG más un número o menos. ¿Qué saldrá de esta ecuación? Lo linealizo la ecuación. Reemplazo y en la parte del numerador estos coeficientes de UG y BG los coloco aquí al cuadrado y les saco su raíz. En esta ecuación, una vez colocada así, le pongo las coordenadas del centroide, el UG que he encontrado, multiplicado por G, más B por el BG multiplicado. Eso dice que me da 49,05 arriba, y aquí abajo me da 1,23. Dividido esta cantidad en este, me da 39,88, que es la excentricidad. Una forma, no es la única. Si ya tengo la excentricidad, el momento va a ser igual a P por E. Como P no es dato, estoy buscando P, entonces lo dejo en función de P. 39,88 de P. Tengo el momento. Ya tengo los radios, el centroide, el momento, la excentricidad. He planteado ya el sistema equivalente y procedo a determinar los esfuerzos. Ya está la excentricidad, que siempre es perpendicular a la línea de acción de la carga. Entonces, en el sistema equivalente, esta fuerza hemos trasladado al centroide y el efecto de esta excentricidad P por E, aquí está el momento. En este problema discretizamos en dos problemas simples, uno para esta carga y otro para el momento. Y determinamos en el problema para esta carga las reacciones primas. R'1 debe tener la misma dirección que este, porque es carga axial, solo de sentido contrario. Entonces aquí cito. R'1, R'2, R'3, R'4, R'5, R'6, R'7, R'8, R'9, R'9. Y tengo las reacciones debido a esto.
sus magnitudes, los diámetros son iguales. Esta P dividida entre 9. Todos van a ser del mismo tamaño debido a esta carga P. Debido al momento, saco las segundas. El momento hace así para este elemento. Coloco su radio. Este momento intenta hacer girar así. La resultante aquí debe oponerse, entonces tendrá este sentido, perpendicular a este elemento. ¿A qué va a ser igual? A este momento por este radio que ya conocemos sobre la sumatoria de todos los radios al cuadrado. Y eso encuentro para cada uno. Para el 2, para el 3, para el 4, para el 5, para el 6, que están aquí. Ahí está. Las primas, todas van a ser iguales porque va a ser P sobre 9 y va a ser 0,11 de P. El ángulo que conforma alfa es el arco tangente de la vertical sobre la horizontal. Me interesa en esta posición colocar, y es de 35, 40, 54. Entonces aquí la ecuación que me permite determinar las R segundas, aquí está R segunda N, en general, va a ser igual a M por la R del elemento N sobre la sumatoria de las R. Para el 1 será el momento por R1 sobre sumatoria de R. Y eso opero para todos las R. En esta gráfica estoy colocando tanto las R primas, aquí les faltan sus primitas que no han salido, R primas que todos son del mismo tamaño, misma dirección y mismo sentido. Son las que equilibran a esta fuerza, las primitas. Las R segundas son las que equilibran este momento. Si el momento hace esto, todas deben hacer este efecto para equilibrar el momento. En el elemento 1, su radio, y esta es perpendicular a ese radio. Al 2 hago su radio, y este es perpendicular a ese su radio. Para el 3 coloco su radio a partir del centroide, y el segunda 3 será perpendicular a ese radio. Y así elaboro para 3. Conozco las magnitudes, conozco la posición y la pendiente de cada uno. Puedo descomponer. A partir de aquí, ¿qué tengo que hacer? Para determinar la resultante en 1, tengo que buscar componer esas dos fuerzas sacando la resultante. Cualquier método, el que ustedes manejen mejor. Una forma simple es descomponer esta en su componente en X y en Y. R'1X, R'1Y. Igual está R segunda 1X, R segunda 1Y. Una vez que he descompuesto estas fuerzas, le saco las resultantes en X y en Y. Digo, más, en sentido tomamos más R'1X, este también va a tener ese sentido, más R segunda 1X. Y tengo la resultante R1X. El R1Y va a ser menos R'1Y más R segunda 1Y. Y tengo este R1X y este R1Y. Compongo estas dos Pitágoras, digo el R1 va a ser igual a la raíz cuadrada del cuadrado del R1X más el cuadrado del R segunda 1Y. Y he sacado su resultante. Y eso lo aplico para todos. Estamos aquí. Aquí estoy mostrando la forma de determinar. Una forma simple, el punto 1. He aislado este punto 1 para mostrarles. El centroide. Entonces agarro, esta es la fuerza en el elemento 1, R'1, ¿tá? Y este es el R'2 que es perpendicular a este radio. Este radio es dato. Puedo conocer este ángulo. Este ángulo podría determinar
como el arco tangente de esta cantidad sobre esta cantidad. Como conozco esto, puedo descomponer en estas fuerzas horizontales y verticales. Conozco las coordenadas de esto, conozco las coordenadas de esto. Entonces X va a ser la coordenada de esto menos la coordenada de esto en U. Y esa será la distancia R1X. Esta vertical, conozco la coordenada de este en B y conozco la coordenada de esto en B. Entonces digo U1 menos BG va a ser esto. Y de ahí saco al cotangente de esto, que va a ser BR1Y sobre R1X. Y me da el beta 1. Entonces aquí le aplico, digo, como conozco este ángulo, esta fuerza es perpendicular a este radio. Digo, le aplico perpendiculares. Este ángulo se va a reproducir en las perpendiculares de esta y de esta. La perpendicular de esta es esta. La perpendicular a la horizontal es esta. Entonces este es el ángulo beta. Con esto encuentro la vertical R segunda 1Y, que va a ser R segunda 1 por el coseno de beta 1. En X va a ser R1X, va a ser el R segunda 1 por el seno del ángulo beta 1. Y tengo así. El ángulo entre la fuerza R'1 y la horizontal, hago un análisis de cómo está aplicado aquí. Encontrar este ángulo. Ese ángulo es este mismo, ¿no? Entonces, este ángulo veo que es con respecto al horizontal de la fuerza. Ese mismo ángulo se va a reproducir en cada elemento aquí. Es la horizontal, esta es la línea de acción de la carga, es este ángulo por alternos internos, es este, el ángulo alfa. Aquí me olvido de colocar el ángulo alfa. Si es el ángulo alfa, digo, este R1X ha de ser igual al R1 por el coseno del ángulo alfa. El R1Y ha de ser igual a este R1 por el seno de este ángulo alfa. Y tengo las descompuestas en X y en Y. La resultante en este nudo, en este roblón, digo, la resultante en X, el R1X, va a ser igual a más R'1X y más R segunda 1X, positivos en el sentido del eje positivo. En Y, R1Y, en el sentido positivos, este es abajo, menos R'1Y y más R segunda 1Y. Tengo las resultantes en X y Y y le aplico simplemente Pitágoras para determinar las fuerzas. Una vez que he determinado las fuerzas, me van a dar estos valores en P1, P2, P3, P4, P5. ¿Eh? Aquí están colocadas en el R'1, el R'2, todos los R's primas y segundas. Y entonces, una vez que he encontrado la resultante, puedo poner aquí la resultante en cada caso. Y esa resultante va a estar en función de la carga P. ¿Eh? Entonces, de ahí eso igualo, que es igual al esfuerzo de corte, despejo de IP, y para cada valor de P, para cada roblón voy a encontrar un valor de P, que representa este valor. Para lo que aguante el roblón 1, dice el roblón 1 puede aguantar hasta que la carga P puede ser 1947.72. Hasta que P sea este valor, el roblón 1 no va a colapsar. El roblón 2 puede aguantar este roblón hasta que esta carga P puede alcanzar 2.349,18 kilogramos. El roblón 3 puede aguantar hasta que esta carga P tome este valor. Y entonces he encontrado 9 valores de P. No son correctos los 9. Uno de ellos es la respuesta. Debo comparar y de esta comparación seleccionar la respuesta. Si le aplico esta fuerza, el P1 no va a colapsar porque aguanta hasta esto. El P2 tampoco porque aguanta hasta una fuerza mayor.
El P3 aguanta 1800, que es menor a este. Si le aplico a la carga P esto, el doblón 3 falla. Y ahí se terminó mi unión. Entonces, a partir de aquí, la carga que puede soportar es P1800. Comparo con el P4, es mayor. Yo sé que sobradamente va a aguantar esto. El P5 es mayor, el P6 mayor, P7 mayor, P8 mayor, mucho más, soporta mucho más carga. Por tanto, este es el menor de todos. Y digo la respuesta, que el P máximo que puede aguantar esta unión está en el doblón 3 y puede hasta que P valga 1872,08 kilogramos. Ese es el proceso. Si hay alguna cosa, alguna duda, me dice. Están con sus valores, resuélvanlo. Vean de dónde sale cada uno, les hemos explicado cómo sale, está planteado. Solo tienen que seguir secuencialmente todo ese proceso. Resuélvanlo y si tienen alguna duda, les puedo atender igual este problema en la siguiente clase. Si no lo resuelven, no es difícil y mucho menos ver resolver. El problema aparece cuando uno resuelve, porque hay muchos, no creo que no hayan entendido, el problema es sencillo, han entendido, pero el problema pasa porque tengan los conocimientos para generar los valores intermedios que requieren conocimientos anteriores. Entonces vean y si tienen alguna duda, resuélvanlo, no importa si se equivocan o hacen bien, pero resuélvanlo. Y la próxima clase, si tienen alguna consulta, me dicen. Con esto hemos acabado la clase, a no ser que ustedes quieran decir algo, pero no están siquiera ni dicen nada. Estamos, Inge, una consulta. ¿Lo va a subir el ejercicio a la plataforma? Pero está incompleto. Si quieren lo subo, así como O sea, está. el enunciado me refiero. Lo puedo subir igual. Sí, lo puedo subir, no hay ningún problema. Ahora, si quieren, también lo pueden copiar, ¿no? Porque para subirlo yo tengo primero sacar del Power, el enunciado, tengo que generar un archivo sueltito, no voy a poder subir en forma directa los ejercicio. Pero igual puedo subir, no es, si bien es moroso, el problema. Si quieren lo subo también, aunque sí me va a llevar un tiempito. Debo de estas diapositivas debo sacar a un archivo, generar un archivo de esto. Pero puedo, pues solo que es moroso, ¿no? Pero sáquenlo ustedes ahí en forma directa, son expertos. Ustedes manejan mejor que cualquiera sus celulares, sus máquinas, pueden fotografiarlo. Son pues 10 para bajar todo, ¿no? Así me ahorran ese trabajo de publicarlo. Sí, pero no lo está presentando ahora, Inge. Lo presento, pues. Si es el problema, lo presento. ¿Cuál es el problema, muchacho? Ahí está. Si quieren para que sea más completo, más óptimo, ahí, listo. Mejor todavía. Ahora ven, en modo presentación, ¿no ven? Sí, ahora sí, la foto salió bonita. ¿Han sacado? Sí, Inge. Sí, Perfecto. Son pues ustedes los hombres de la película. Qué cosa. Listo, jóvenes. gracias, Inge. Nos vemos, jóvenes. Que les vaya bien. Gracias, Inge.